Juan de Dios Ramón Robledo, 80 años, trabajé casi 20 años. ¿Desde qué año a qué año, te acordás? 22 años tenía más o menos. O sea, hace casi 60 años que trabajabas acá. Trabajé 20 años en ese matadero y el resto trabajé en la carnicería. Sí, ese tiempo se faenaba, estaba todos los corrales, la hacienda de mi patrón, por ejemplo, ya estaban encerradas del día domingo. Carneabas toda la semana, todos los días. Entonces, del corral traíamos a una manga, Sí. Desnucábamos, que le llamamos desnucar. Había una zorra al par de la manga, volcábamos a la manga, de la manga volcábamos a la zorra y llevábamos a la horca, que le llamábamos. Juan, ¿venías en qué hasta el matadero? ¿En qué te venías? En un carro. Veníamos en el carro que llevábamos la carne. ¿Era un carro acondicionado para algo, para llevar la carne, o era un carro? No, era un carro ya acondicionado, todo chapeado, todo revestido en chapa de adentro, chapa de aluminio de adentro. ¿Eso lo hacías todos los días? Todos los días. ¿A qué hora venías para acá? Y en verano se veníamos a las 6 de la mañana. En invierno a la tarde. Ahí carneaban y se llevaban el animal para la carnicería. A la carnicería, sí. Y el matadero era un edificio, estaba muy bien mantenido. Ese tiempo era encargado Emilio Valdés, muy buen hombre, cumplidor, recto. Y había un veterinario que en esa época, que yo me acuerdo, era Vidal. Ajá. Y bueno, él revisaba los animales, le daba el visto bueno y se cargaba. ¿Cuántas personas trabajaban en el matadero, te Y acordás? acá éramos 24, porque eran 6 de cada lado de la horca, se llamaba horca, eran 12 empleados, cada empleado tenía un ayudante. Aparte, gente que venía así, por ejemplo, de los barrios, Sí. venía gente del barrio de acá que le llamábamos La Baguala en aquel tiempo. Ajá. Venían de muchos barrios y ayudaban, venían a ayudar, pedían pedazos de achura, le daban. Ese tiempo era crítico. Yo, por ejemplo, llevaba muchas achuras, un poco para la carnicería, un poco llevaba yo, la gente de mi barrio, yo vivía en el barrio Rey, y venía ese tiempo la gente me esperaba. Cuando sentía el ruido del carro, que yo llegaba a las 4 o 5 de la tarde, venía cada uno por 10 centavos, por 20 centavos, y le dábamos un poco a cada uno. Y era lo que se comía en esa época. Lo que se comía en esa época. O sea que el matadero no solo le daba trabajo a la gente, distribuía la carnicería, sino que mantenía a mucha gente pobre. Mucha gente pobre, sí, esa es la verdad, era así. ¿Y vos qué impresión te daba cuando llegabas con el carro a tu casa, con todo el triperío, digamos, y la gente esperándote para poder comer, ¿no? Y claro, me admiraba porque la gente ya estaba desesperada. Había me acuerdo, una viejita ya veterana del todo. Venía siempre con un platito de tiempo que venía ese plato de loza. Claro. Y a ella, mi señora, no le cobraba, le daba. Cuando se sacaba el hígado, va la hiel, Sí. nosotros ya con picardía la sacábamos pedazo grande del hígado. Y entonces después le sacaba la bolsita de la hiel y esos pedazos los vendíamos. Pedacito que quedaba, mi señora vendía esos pedazos y eso se peleaba. Después nos agarró esa inundación grandísima que hubo, que duró un mes, era todo agua, este camino, y hasta llegar a la ciudad era todo agua. Pero se venían igual ustedes. Sí, nosotros estábamos al pie del cañón. Y con el carro nuestro, era, bueno, el nuestro digo yo, después quedó para mí cuando murió mi patrón. Sí. Hacíamos así a los carniceros que venían en camioneta, no podían entrar, entonces con ese carro le llevábamos. Tenía un hijo yo de 14 años, él llevaba yo la carne de carnicería y él se venía. Y le llevaba
a ese carnicero que le faltaba, le llevaba un animal, llevaba dos, y siempre daba 10 pesos, aquel tiempo eran platados. ¿Y qué te pareció a vos cuando se cerró el matadero? Y me pareció una cosa muy injusta, me pareció a mí que no podía ser. Ahora te digo más otras cosas, en esa época estaba Guillermo Deque. Guillermo Deque ya se sentía la bulla, que se cerraba el matadero, que esto, que el otro, y entonces él los llamó a los carniceros. En aquel tiempo le dijo, denme 10 pesos, eran esos billetes colorados que venían antes. Sí. Denme 10 pesos cada uno, carniceros, y yo te hago un matadero moderno. Y ninguno le quiso dar, ninguno de los carniceros. O sea, ya el mismo intendente entendía que cerrar el matadero era una cosa terrible. Terrible, sí, sí. Te vi caminar un poco cuando llegamos para hacer la nota. Sí. Te trajo muchos recuerdos. Sí, recuerdo. Yo la horca mía era de aquel lado. Cada uno tenía su horca. Inclusive que nosotros habíamos dejado los aparejos, después el hijo de Pedro Gil vinimos a buscar, ya no estaban más. Se levantaban los animales con aparejos. Y todo eso te trajo recuerdos. Más vale que me trajo recuerdos. Hoy, viendo esto, escuchando de fondo el ruido, sí, sí, la construcción, la limpieza que hicieron, ¿qué te parece a vos esto? Esto es una cosa, un sueño. Para mí es un sueño porque ojalá se termine, ojalá se haga, ojalá empiece, porque era un anhelo de mucha gente, era anhelo de mucha gente del pueblo. Y ojalá que Dios los ayude y que se termine y que se haga esto. Porque ver lo que veo ahora, sin corrales, todo destruido, pero esto va a estar muy bien. Pienso yo que lo van a terminar bien. Y me quería decirles que tendrían que tratar de apoyarlo, de ayudar, o hablar con el intendente que siga adelante esto, que se termine pronto, porque esto es una ayuda para el pueblo, esto cae muy bien. Y va a ser una ayuda grande porque se va a tener que dejar de comprar los frigoríficos grandes que traen de Tostado, que traen de Villa Trinidad, todas esas partes. Esto es una ayuda grande para la ciudad. Esto, si funciona pronto, va a haber el cambio que va a haber.